Introducción a la derivada. Para poder analizar cualquier fenómeno en su propiedad de cambio con respecto al tiempo, con respecto a una concentración, con respecto a una composición específica, con respecto a un color, con respecto a otro, etc., necesitamos entender lo que corresponde a la herramienta de la derivada. Para eso vamos a dedicar precisamente esta presentación a lo que es la introducción a este detalle, a esta herramienta matemática que se llama derivada. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Introducción a la derivada. Los aspectos matemáticos de la vida diaria se relacionan con la derivada. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como pendiente, la función creciente, la función decreciente, los máximos y los mínimos. Y todos estos aspectos matemáticos tienen que ver precisamente con la derivada. Los aspectos matemáticos de la vida diaria relacionados con la derivada nos permiten, como introducción a esta, que analicemos lo que es la recta secante, ¿sí?, o recta que corta la función. Observemos primero esta función que está graficada y que corresponde a un pedazo de una curva, ¿sí?, elevada, una función elevada al cubo, y otro pedazo de función elevada al cuadrado. Cuando tenemos esto es y igual a x cúbica menos 12x cuadrada. Esto es lo que vemos aquí reflejado en esta ecuación matemática en Excel. Cuando tenemos nosotros ese tipo de comportamiento, lo que nos va a mostrar la gráfica precisamente es un pedazo de la curva evaluada en este dominio. Este es el dominio de la función, o sea, los valores para los que estamos graficando la función en X. Y esto que vemos acá es el rango de la función, o sea, los valores que se obtuvieron a partir de X con los cambios que le vamos mostrando uno por uno, por ejemplo, en el dominio del 1 al 15, y que se refleja en una función matemática cúbica, ¿sí?, en un tramo nada más de su curva. Así vemos que la gráfica está representada por la línea azul, mientras que la recta que corta la gráfica en puntos específicos, ¿sí?, se le conoce como la función S1. Vamos entonces a trabajar sobre ese esquema. Si queremos los aspectos matemáticos entonces de esta estructura, si queremos calcular la función de la línea recta secante S1, secante es que secta, o sea, que corta la curva, podríamos hacerlo de tres formas. La primera, si se conoce la pendiente y el punto por el cual pasa la recta, se puede calcular precisamente esa recta que corta la curva. La recta, hagan de cuenta que es como un cuchillo que pasa cortando la curva. Bueno, ese cuchillo, esa forma en la que va a seccionar la curva, es lo que se conoce como secante. Está sectando, está cortando la curva. Por otro lado, la segunda forma es si se tienen dos puntos, también se puede calcular la pendiente de la recta y también se puede calcular el tramo de recta en el rango, en el dominio que estamos trabajando para ver la función del rango o la imagen. Y el punto 3 sería si tenemos la pendiente y el corte con el eje. Y para desarrollar esto podemos buscar el cálculo de la pendiente, que va a depender del cambio el cambio de Y con respecto al cambio de X.
Eso es lo que se conoce como pendiente o como ángulo de inclinación de la recta. Así, los aspectos de la pendiente nos permiten conocer si tenemos una función creciente, si la pendiente es positiva, una función decreciente, si la pendiente es negativa, y dependiendo de los cambios, si tenemos puntos de inflexión, o sea, donde cambia la curva de creciente a decreciente o demás, podemos determinar si son puntos máximos de la curva o son puntos mínimos de la curva. La pendiente, si queremos encontrar la pendiente de una función en un punto específico de una recta tangente, ¿sí? Ahí podemos determinar si esa pendiente o esa recta es creciente, ¿sí? Si queremos saber cuando el intervalo de una función es creciente o también cuando es decreciente, ¿sí? Estos son los tres factores que vamos a tener. En los máximos es para saber cuáles son los puntos en cambio de inflexión máximos y cuándo son los puntos en cambio de inflexión mínimos. O sea, si tenemos una parte de la curva que está haciendo esta figura, entonces esto es un punto máximo. Y si tenemos otra que está haciendo esta figura, esto es un punto mínimo. O sea, las crestas de una función son puntos máximos y los valles de una función son puntos mínimos. Vamos a analizar de una vez lo que es la derivada de una función. La pendiente de una curva se le conoce como que la pendiente del gráfico de una función f en el punto x, tal que f de x es la derivada de f en x. Entonces podemos decir que la pendiente de una curva en un punto es la inclinación que tiene la recta tangente, ¿sí?, a la curva en el punto, ¿sí? Y podemos observar en el simulador, por ejemplo, que en caso de que la gráfica tenga una posición en un tiempo determinado, la pendiente representa la velocidad, por ejemplo, de un móvil. La pendiente siempre se va a registrar como el cambio de y con respecto al cambio de x. ¿Qué es la tangente a una curva? Bueno, la tangente a una curva es la recta que solamente roza la superficie de la curva en un punto específico. O sea, no la va a seguir, sino que solamente en un punto va a pasar exactamente con un ángulo de inclinación tal que solo permita el grado de inclinación para que pueda rozar la superficie de la curva en un punto específico. La tangente a una curva en un punto P es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Y se puede decir que la tangente forma un ángulo nulo con la curva en la vecindad de dicho punto. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Por ejemplo, la velocidad de una partícula que se mueve sobre una línea recta, ¿sí?, la velocidad en la que en un instante t, si estamos graficando la distancia con respecto al tiempo, entonces ese punto específico, la velocidad en el punto t de un objeto, cuya posición sobre la recta viene dada por f de t, en el instante t, es la derivada de la función f en el punto t. Esa es cuando estoy graficando distancia sobre tiempo. El valor absoluto de la velocidad es el módulo de esa cantidad. Para entender este detalle, podemos ver lo siguiente: la derivada de cualquier constante siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque no cambia el ángulo de inclinación, siempre va a ser paralelo al eje de las x. Y por eso se conoce como pendiente
y es horizontal al eje de las X. ¿Cuál es su grado de inclinación? 0. Por tanto, la velocidad, si estamos graficando distancia con respecto al tiempo, va a tener una velocidad 0 porque va a ser constante. No cambia su velocidad con respecto al tiempo. Ahora, la derivada de una velocidad respecto a ella misma es la unidad, y podemos decir que la distancia, ¿sí?, de x, por ejemplo, con respecto a x es igual a 1. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. La derivada de a con respecto a es igual a 1, porque está refiriéndose a sí mismo. Es como agarrar 2 entre 2, es igual a 1. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Si tenemos, por ejemplo, y igual a f de x, y tenemos que f de x es igual a 5x cuadrada, la derivada con respecto a x de la constante 5 y la variable x cuadrada, entonces va a ser igual a la constante que puede sacarse de la derivada para calcular la derivada de la ecuación con respecto a x, que es la variable independiente. Esto me quedaría, este c en lugar de c voy a poner el 5, y me quedaría 5 por la derivada con respecto a x de x cuadrado. La derivada de una variable elevada a cualquier potencia, esto es y igual a f de x, donde f de x es igual a x a la n, ¿sí? Entonces tenemos que de la derivada con respecto a x de y es igual a la derivada de x de n x a la n menos 1. Esto es, el exponente se baja, multiplica a la variable y al exponente de la variable se le resta una unidad por la derivada. Esto es, si tenemos x al cubo, este 3 pasa a multiplicar, x a la 3 menos 1 es 3x cuadrada. La derivada de una suma algebraica de monomios es igual a la derivada de cada uno de los monomios respetando su signo. Por ejemplo, si yo tengo y igual a f de x, u más v más w, en donde esto, la derivada con respecto a x de y va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más v más w. Esto es, si yo tengo la función y igual a f de x, ¿sí? Igual a x cúbica más x cuadrada más x, resulta que primero voy a calcular la derivada de x con respecto a x cúbica, le voy a sumar la derivada de x con respecto a x cuadrada y le voy a sumar la derivada de x con respecto a x de x. Y esto va a ser 3x cuadrada más 2x más 1. La derivada de un polinomio entonces es la suma respetando su signo de cada uno de los monomios que forman el polinomio. Así, y igual a f de x de u más b, ¿sí?, va a ser igual a la derivada de x de u más b, y esto se separa poniendo la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de b. Si tenemos la función 3x cuadrada más 2x, entonces vamos a calcular la derivada de 3x cuadrada más la derivada de 2x. Y esto va a ser 3x cuadrada, sería 2 por 3, 6x, 6x, y 2 por 1, 2, y se le quita la x porque me queda x a la 1 menos 1, x a la 0, y x a la 0 es 1. Por eso me queda 6x más 2. Otra forma de escribir una derivada es la derivada de y igual a la derivada de y con respecto a x de u más b. Esto va a ser la derivada de
más bien la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de v. Y se puede escribir también como u' más b', porque esto subsimboliza precisamente esto, la derivada. Si yo escribo u' significa derivada de u con respecto a x, y si yo escribo v' significa derivada de v con respecto a x. Esta sería la manera de escribirla matemáticamente también, con estos apóstrofes. Así, si tenemos la derivada de 3x cuadrada más la derivada de 2x con respecto a x ambas, esto va a ser igual a u' más b', y esto va a ser igual a 6x más 2. O sea, en realidad no cambia, exactamente lo mismo. Esta forma de escritura de la derivada se utiliza para facilitar las fórmulas de equivalencia para cálculos de derivadas y la utilizaremos en los siguientes videos que veamos para el desarrollo de esta estructura. Otra forma de escribir derivadas tenemos también cómo se expresan los valores como expresiones potenciales o exponenciales. Esto es ax elevado a la 5, ¿sí? Va a ser igual a 5 que multiplica a a por x elevado a la 4. Luego bx elevado a la 4 va a ser igual a 4 por bx elevado a la 3, y así sucesivamente. O sea, lo que tengo que hacer es quitar una potencia de la que tiene la variable, multiplicarlo por el coeficiente de la variable, y la potencia de la variable se reduce en 1. Esa es la manera de sacar la derivada. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.